Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta y aquí le presento a mi compañero Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola Héctor, Volvimos, ¿cómo estás? volvimos con todo en este 2021, con todo. Señor, doble batería para este año porque va a ser un año fabuloso, un año cargadísimo, entonces traemos una batería extra ahí para aguantar todo el camino. Bienvenidos a todos, feliz 2021 y arrancamos Pecuaria Digital como lo prometimos y estamos listos, Héctor, presto, como diría un amigo. Es un gran día hoy, Víctor, porque reiniciamos oficialmente la transmisión en el 2021, luego de 13 días de estar totalmente inactivos en las redes sociales como Pecuaria Digital. Y bueno, fantástico, feliz nuevamente por empezar este nuevo ciclo, este segundo ciclo de Pecuaria Digital, que yo creo que vino para quedarse, vino para ser amigo de todos los productores, vino para aportar experiencia, aportar conocimiento, pero por sobre todo para acompañar ese proceso de crecimiento que la mayoría de los emprendedores pecuarios necesitan, ¿verdad? Así mismo es. Eh, es una Pecuaria Digital, creo que va a ser su año de consolidación, pues es una plataforma realmente amigable con las personas del campo, porque hoy todos nos estamos volviendo tecnológicos, ¿verdad? Nos estamos volcando a la tecnología y va a ser una herramienta de primera mano para los productores. Sobre todo digamos, el feedback, el retorno que dan todos los productores es que el lenguaje es muy comprensible. Entonces, es el lenguaje que los productores entienden. Entonces, creo que va a ser el año de consolidación de Pecuaria Digital y todo va a depender de las personas, ¿verdad? Entonces, siempre escuchamos lo que nos piden, lo que comentan por esa parte. No es unidireccional, sino que escuchamos lo que da el retorno a la gente, Héctor. Así es, Víctor. Y aparte de la proyección que ya tenemos para este año, que es bastante desafiante, que es bastante, diríamos, cargada, intensa, por darle un nombre, prácticamente ya tenemos confirmados 12 cursos y 60 charlas en vivo totalmente gratuitas, que es lo que ya está confirmado. Y aparte de eso, normalmente las transmisiones que hacemos, que yo creo que este año no va a ser menos de 200 transmisiones en el año. Imagínate lo que es eso, Víctor, prácticamente día de por medio, ¿verdad? Sí, Entonces, así. nos autoexigimos bastante porque queremos acompañar ese crecimiento de toda la gente. Y bueno, pero finalmente cuando, como siempre decimos, si lo haces de corazón, si ese compartir experiencia, compartir conocimiento te sale de adentro y no tenés ese recelo como yo veo que vos lo compartís desde adentro, compartís tu experiencia, yo creo que eso reconforta y al final del día o al final de la jornada te vas tranquilo a tu cama y decís, bueno, cumplí hoy, hice mi cuota de cosas buenas, entonces estamos siempre alegres y ese trabajo no es que nos pesa, al contrario, nos reconforta. En estos días, así como vos, soy muy fanático de los podcasts y en el tiempo muerto que tenemos generalmente en los vehículos, en unos audios y estuve escuchando y me pareció muy interesante, ¿verdad? El dinero es solamente el reflejo de lo útil que le sos a la sociedad, dice. Entonces, eso me impactó realmente. O sea, eh, la cantidad de dinero que generas es solamente el reflejo de la utilidad, o sea, de lo útil que sos a la sociedad. Eso fue así un boom en mi cabeza y realmente no es que estamos por el dinero, sino que queremos darle un valor, un aporte a la sociedad, contarle un poco la experiencia y que las personas
se equivoquen lo menos posible, porque justamente hoy estuve con un avicultor que se lanzó solo a la avicultura, invirtió muchísimo dinero, 1000 ponedoras, y está sufriendo bastante, tiene ataque de micoplasma, tiene ataque de neumovirus, mal manejo de la cama, una serie de problemas que realmente es lo que tratamos de aliviarle la carga, ¿verdad? Porque no vamos a poder contarle toda la experiencia, o sea, no vamos a poder transmitirle a las personas la experiencia, pero le vamos a contar, hace así, porque si haces así, te va a doler más, ¿verdad? Entonces, por lo menos aliviarle ese paso de adquirir la experiencia, ¿verdad? Y hago un llamado a todos los jóvenes estudiantes, a los jóvenes profesionales que o están terminando la carrera o acaban de terminar, que nos sigan, Héctor, que nos sigan porque conocemos ese proceso de transición de la facultad al mundo laboral y no es fácil, realmente no es fácil, y por lo menos tratar de mostrarles un poco el camino. No le vamos a dar la solución, pero por lo menos le vamos a indicar un poco, vamos a abrirle la picada, como se dice, Héctor. Varios temas tocaste, Víctor, que realmente me son muy familiares. Y lo que mencionabas recién de que lo útil que sos a la sociedad, más o menos marca tu nivel de ingresos, es un punto que yo siempre llevo en cuenta y que en muchos podcasts que escuché y que suelo escuchar dicen lo mismo que vos decís, solamente en otras palabras dice, y lo llevo muy en cuenta porque dice, tu nivel de ingreso es directamente proporcional a la cantidad de personas que ayudas, directamente proporcional a eso. Y yo creo que eso es verdad. Y coincido con tu expresión porque cuando lo haces en forma desinteresada, el dinero viene por otro lado, ¿verdad? No viene de esa persona probablemente a la que le estás dando una mano, a la que le estás ayudando, pero ese dinero va a llegar y llega de otro lado normalmente, ¿verdad? Entonces, es el primer punto que quiero también darle un poco de énfasis a lo que mencionabas. Y después los comentarios de mucha gente que se volcó a un negocio que no conocía, que entró y así como entró volvió a salir, invirtió mucho dinero y no pudo capitalizar eso en retorno. Y el último punto que mencionabas, con total claridad, fuimos también nosotros en cierto momento parte de ese proceso de no tener trabajo y de estar desesperados porque sos un flamante profesional, pero sin embargo la sociedad no está preparada como para absorber la gran cantidad de profesionales que salen al mercado año a año. Y la gran cantidad de profesionales que hay en el mercado hace que cada vez ese mercado sea más competitivo. Entonces tenés que ser mejor que el año anterior y el otro año va a tener que ser mejor que este año y así sucesivamente. Capacitarte constantemente para marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque las empresas buscan esa persona distinta. No era el tema de hoy, Víctor, pero me gusta siempre decir que las empresas buscan, hay tres tipos de personas en el ámbito laboral. Uno son las personas reactivas que reaccionan una vez que vos le picaneas, es como el cebú que está en el brete y le das una picana y salta. Entonces le decís, bueno, tenés que hacer tal cosa, hace todo eso y ya se siente real. Tenemos que vender más, sí, vende porque una semana se mueve, ¿verdad? En segundo lugar están las personas proactivas, las que se anticipan. Yo creo que mi jefe va a querer que venda más, entonces voy a vender un poco más, me anticipo ya, ¿verdad? Ya estoy buscando una forma, una estrategia nueva de cómo vender más, de conseguir más clientes, etc. Pero los que realmente sobresalen y que son muy pocos son los creativos, aquellos que de la nada te inventan el negocio, te generan esa posibilidad de negocio. No había negocio ahí, pero él generó esa posibilidad.
no había una cuenca lechera ahí, entonces él armó esa cuenca lechera, ¿verdad? No había producción de huevo ahí, entonces él armó esa producción de huevo ahí para poder generar un volumen de negocio que no solamente le va a beneficiar a él, sino también a toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gente es lo que es escasa en la sociedad y la cual, por lo cual la gente paga, ¿verdad? Realmente es lo que paga. Ese es el profesional que buscan todas las empresas, ¿verdad? Es un poco más para Espectacular. entrar en contexto, para entrar en Sí, contexto. En la cara, eh, sí, sí, sí. Quiero comentarte nomás que hoy estamos teniendo gente de personas de muchos países. Hay gente de Venezuela, gente de Brasil, gente de Argentina, de Colombia. Entonces, tenemos que ir presentándonos un poco para entrar en contexto, ¿verdad? así Eh, es, Víctor. Te dejo la presentación entonces y después yo te sigo. ok, excelente. Bienvenidos a todos a Pecuaria Digital. Esto es Pecuaria Digital, lo iniciamos en el año 2020. Mi nombre es Víctor La Rosa, soy doctor en ciencias veterinarias. Tengo 12 años de experiencia en el rubro. Soy asesor técnico comercial de una empresa, se llama Oleaginosas Rats, para su marca Indaval. Tengo un negocio con mi familia, con mi esposa específicamente, se llama Nicara Aves, un negocio dedicado exclusivamente al rubro avícola, ¿sí? Y es lo que somos, ¿verdad? Somos técnicos, somos, o sea, veterinarios que nos volcamos a la parte digital, estamos innovando acá y tratando de pasar información correcta que pueda ayudarles en sus emprendimientos. Así cortito, Héctor, luego van a ir conociéndonos, contando nuestra historia más adelante. Excelente, Víctor. Bueno, soy Héctor Cabral, soy también doctor en ciencias veterinarias, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2002. Voy este año por 19 años en el ámbito profesional. Trabajé siempre en el ámbito privado. Hace 16 años que estoy en la empresa Oleaginosa Rats, también compartiendo ahí el staff técnico con Víctor. También tengo un emprendimiento privado que es un negocio, una agropecuaria que se dedica principalmente a la venta de pollitos y productos balanceados, brindando todo el asesoramiento completo a todas las líneas de producción, en realidad, leche, carne, cerdo, pollos, ponedoras, y también la parte de equipamientos. Me encanta emprender, me encanta desafiarme a más todos los días y es un poco lo que quiero contagiarle a los jóvenes y es eso lo que buscamos con Víctor también, transferir y transmitir esa información y esos conocimientos que tenemos, pero por sobre todo darle forma a eso, que sea planificado, que no sea así una bola de conocimiento que está volando ahí, que está dispersa y que no se pueda ordenar para ejecutarlo, ¿verdad? Tratamos de que siempre haya un proceso, unos pasos, unos métodos para seguir, porque si cumplimos los pasos vamos a llegar a tener mejores resultados. Me dediqué por mucho tiempo a la producción de pollo, durante 8 años fui productor de pollo, llegué a tener 26.000 aves en producción. También fui productor de cerdos por 8 años aproximadamente, algo que me encanta, me apasiona la producción porcina, llegué a tener 1.200 animales en engorde. Y finalmente me volqué al área comercial, que es lo que estamos desarrollando hoy. Y con Víctor el año pasado desarrollamos Pecuaria Digital, que es esta plataforma online que viene desarrollando cursos. El año pasado hemos capacitado a más de 1.200 personas en forma directa en los cursos, ya sea a través de las distintas plataformas. Y hemos llegado a más de 25.000 personas en forma con las transmisiones gratuitas, ¿verdad? Con los cursos gratuitos. Entonces creo que hemos superado ese primer desafío. Este 2021 volvemos con todo, queremos ya darle más fuerza, más forma, más estructura a nuestro trabajo, porque esto empezó como un hobby, pero no nos dimos cuenta con Víctor que nos iba a tener tan cautivos desde el punto de vista de la pasión, ¿verdad? Que nos apasiona y que todos los días le damos mucha fuerza. Entonces, a toda la gente que se va sumando, al doctor Cristiano, a Aramis Santa Cruz, a Moreno, a Demetrio Ortiz, que también es un cliente nuestro, a Liliana Saracho, la ingeniera también, que ya participó en nuestros cursos,
a Dina Costa también, gente que siempre nos sigue y que de repente ya va aplicando los conocimientos que adquirieron en pecuaria digital. Eso es un poco lo que nos llena de orgullo, Víctor, también, ver el crecimiento de nuestros alumnos y compañeros. Espectacular eso y encontrar así una tribu, digamos, un grupo de personas que realmente estaban necesitando un apoyo, ¿verdad? Digamos, estaban ahí latentes o estaban ya iniciando y no encontraban realmente el tomar la manija, ¿verdad? Tomar la forma para avanzar, ¿verdad? El caso de Demetrio, por ejemplo, Demetrio probablemente la idea le rondaba la cabeza hace tiempo y no sabía cómo iniciarlo, ¿verdad? Luego de hacer el curso de avicultura profesional, inició su emprendimiento y hoy ya está, creo que a semanas de comenzar la cosecha. Y eso realmente es un orgullo. Espectacular, Víctor. Oficialmente hoy nos lanzamos internacionalmente, o sea, vamos a estar ya a nivel de Sudamérica. Entonces, eso también contarles un poco. Iniciamos nuestro tema, Héctor. Sí, muchos amigos de Juan de la Cruz, de Orqueta, Dina, que está acá en la zona de Colonias Unidas, eh, la ingeniera Liliana también. Liliana, ¿de dónde es? Si nos comenta un poco de dónde es. Cristiano Zimmerman desde Naranjito. Tenemos gente de Coronel Oviedo también. Varias personas que nos están acompañando hoy y le pedimos que nos dejen sus comentarios, así vamos conociéndonos un poco y vamos empezando nuevamente. Sabemos que es un poco costoso o un poco más pesado arrancar un nuevo año porque la gente viene un poco más relajada, es enero, la gente está de vacaciones, viajando, si bien este año está un poco más restringido el tema del viaje, ¿verdad? Hoy nos juntamos un poco, Víctor, para tocar temas de vital importancia. El punto es el siguiente. Arrancamos. La dinámica sería un poco, Víctor, desarrollar todos los temas, los 5 puntos, y luego hacer un feedback de preguntas y respuestas, si te parece. Excelente, excelente. Me parece súper bien. Bueno, arrancamos entonces esta transmisión de Pecuaria Digital y del podcast de Pecuaria Digital también, hablando de los 5 riesgos a los que se enfrenta la ganadería. ¿Cuáles son los riesgos que nos acechan? Si nosotros fuésemos un conejo, una liebre o no sé, un ternero, ¿cuáles son esos animales depredadores que nos están acechando y que probablemente, si no nos cuidamos y no hacemos bien las cosas, puede que nos maten, literalmente, que nos maten, así mismo como se dice? Ahora, si soy un productor mediano, pequeño o grande, igual podemos perecer, igual podemos morir en ese intento de hacer una ganadería que no esté planificada. Entonces, hoy vamos a hablar, Víctor, de 5 riesgos que corre la ganadería, que ya viene azotando a la ganadería desde el 2020, pero que este año va a ser aún más fuerte y cada año va a ser todavía más fuerte. Y arrancamos con el primero, Víctor, y que es de vital importancia. En el 2020, los precios fueron muy variables, fueron como se dice, muy volátiles, estaban subiendo y bajando. Yo recuerdo que en el 2011, me corrige la gente que está mirando si me equivoco, allá por agosto, septiembre, cuando se desató el brote de fiebre aftosa, sufrimos algo similar como ahora, el desplome de los precios, pero terriblemente. Estábamos vendiendo, creo que en ese entonces, a 14.000 al gancho, se desplomó a 9.000, algo es una cosa así, no estoy bien seguro de los números, pero fue algo que cayó más o menos al 50% del precio, ¿verdad? Ocurrió algo similar, Víctor, en marzo de este año, marzo-abril, cuando venía muy bien perfilado el precio del ganado, $3, 3,290, más o menos en esos valores venía, y de repente se declara la pandemia y empezamos a tener serios problemas, ¿verdad? Serios problemas.
Y tengo acá un resumen comparativo que me gustaría ver si puedo compartirlo un ratito. Me van a decir si ven la presentación. Ups, creo que no. Tengo que pegarlo por otro. Tengo que pegarlo en un PowerPoint para poder hacerlo. Mientras que hablamos voy a hacerlo un ratito. Ujú. Eh, Mientras que seguimos hablando, entonces, ¿qué ocurrió en ese entonces? Que el escenario se vuelve muy inestable, ¿verdad? Entonces, el productor no sabe para dónde tirar, no sabe qué va a Claro, hacer. Entonces, no, es al no impredecible. tener un precio, al no tener un precio referencial, eh, por lo menos estable en un lapso de tiempo, en un periodo de terminación de 90 o 120 días, la incertidumbre se instala y no sabes si invertir o no invertir porque no hay una referencia del precio que estará ahora. Y generalmente cuando empiezan a caer los precios, su piso es muy largo, o sea, está muy en el fondo del piso para volver a dar un repunte. Y entra un pánico en general que acrecienta que el precio caiga. Generalmente eso es lo que pasa, porque todo el mundo entra en pánico y comienza a vender, empieza a vender porque esto se va a poner feo. Y eso entra en un círculo vicioso que se vio. Hubo un tiempo, un momento, fue catastrófico, vacas, de hacienda de cría, eh, excelente condición corporal, a 3.000 guaraníes el kilo, o sea, fue una locura, fue una locura. O sea, entrar a comentar en ese momento, por ejemplo, sería entrar a clavar más la llaga, ¿verdad? Porque no hay una, ¿cómo te voy a decir? Realmente no sabes qué hacer, ¿verdad? Y ese punto, de llegar a ese punto, aumenta la incertidumbre y entras en un círculo vicioso. Y eso es lo que ocurrió. Se llegó a tal punto de una locura, novillos gordos a 5.000 guaraníes el kilo. Impresionante. Sí, por fin pude pegar los números. No sé si se va a ver muy bien, a lo mejor en el celular o en la compu, pero son números reales, son números de un cliente que tengo en San Ignacio. Y arrancaba enero, acá tenemos el detalle y agradezco mucho su colaboración, es del doctor René Moreno, que es de Carnes Misiones. Arrancaba el año en novillos 294, toro 294, vaquillas 2,92 dólares por kilo, vacas 2,76. Su precio promedio fue, esto enero del año pasado, 2,91. Febrero se mantuvo relativamente así, 2,90, bastante similar. En marzo empezó a caer ya 2,87 y desde ahí, que fue su promedio del primer trimestre, fue 2,89, ya empezó la caída catastrófica, 2,45, 2,19 y 2,17. En abril 2,45, luego en mayo 2,19 y 2,17. Cuando se declaró la pandemia empezó totalmente. Hubo una caída de 29%, prácticamente el 30% cayó el precio, Víctor, quedando a final de junio en 2,24. Imagínate, vos estabas vendiendo prácticamente 3 dólares y se te cae un 30%. Los costos, lo que podía ser tu ganancia, automáticamente se desploma y empezás a comer tus reservas, te empezás a comer la cola, como se dice. Sí. Entonces, eso hace que el escenario no sea previsible, que vos no tengas una proyección a largo plazo. Y después pasamos al segundo semestre, donde tenemos el primer trimestre.
En julio empieza lentamente otra vez a repuntar y nos muestra que en ese trimestre hubo un repunte del 13%, pasando de 2,41, 2,52 y 2,64 dólares por kilo, cerrando en 2,52. Y en el cuarto trimestre, desde octubre a diciembre, vuelve a subir otra vez 2,8, 2,96 y 2,96 cierra. Finalmente cierra el promedio en 2,9 en ese trimestre, ¿verdad? Teniendo un repunte nuevamente del 15%. Había bajado 29, recuperó en su totalidad, recuperó 28, quedó con un saldo negativo todavía de lo que había empezado el año. Pero el golpe principal fue en el segundo trimestre de abril, mayo, junio. Entonces, es ahí donde muchas veces nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle al productor en ese sentido, Víctor? ¿Qué podemos hacer nosotros como técnicos? Lo que podemos decirle es que tenés que hacer, el segundo punto que vamos a tocar es justamente una de las estrategias ya, ¿verdad? El precio de la carne prácticamente no está en nuestro control. Esos son los puntos que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué nosotros podemos controlar y qué no podemos controlar? Entonces, el precio de la carne es una cuestión de oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta, porque de repente la gente en diciembre tuvo que sacar mucho porque tenía que pagar aguinaldo, tenía que pagar sueldo, tenía que tener plata para su fin de año, o quería comprarse una camioneta nueva o pagar la cuenta, entonces vendió mucho ganado y eso hizo que el precio automáticamente se desplome. Sin embargo, en épocas cuando en el invierno, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, hasta noviembre, inclusive los precios están bien porque no hay mucha oferta, porque el ganado normalmente es engordado a pasto en su 95%. Entonces, la gente cuando no hay pasto no tiene animal terminado. Entonces, eso es uno de los puntos. Los precios son muy variables. ¿Qué podemos hacer nosotros para controlar eso? Tener un mercado diferenciado es uno de los puntos. No depender mucho de aquellos que compran por calidad, diríamos, estándar. Vamos a ofrecerle un producto premium nosotros, diferenciarnos en el mercado y venderle a un carnicero, a un matadero, pero que nos pague mejor por nuestro producto. Esa puede ser una de las alternativas. Víctor, ¿qué tal estás ahí? Sí, atento, atento. Entonces, esa puede ser una de las preguntas. Pasemos al segundo punto, Víctor. Precios muy variables, entonces, uno de los riesgos de la ganadería. El segundo punto, en el 2020 se dieron muchos fenómenos que hicieron que los insumos hoy, o sea, a finales del 2020 y hoy estén excesivamente caros. Todos los commodities están pero por las nubes. El maíz, el afrecho de arroz, el arroz mismo, la soja. La soja tiene hoy números pero realmente fabulosos para el productor. Está arriba de los $500. $500 significa 3.500 guaraníes por kilo. El productor va a percibir neto 3.300, 3.200 aproximadamente, ¿verdad? Son números que prácticamente duplicaron los precios que estaban anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Porque el año pasado tuvimos, en primer lugar, la pandemia. En segundo lugar, tuvimos un año muy atípico porque era muy seco, fue muy seco. Y en los primeros meses, Víctor, de siembra, agosto, septiembre, donde normalmente se siembra la soja y también el maíz, hubo una sequía fabulosa, ¿verdad? Entonces, eso hizo que esa primera, la soja tempranera o el maíz que se sembró temprano, no tuvo la repercusión debida y se volvió a replantar. Entonces, eso hace ya una previsión de merma en la cosecha para este enero. De hecho, que todavía no hay soja. Normalmente ya en este tiempo ya había soja. Ahora todavía no hay. Seguramente que va a entrar recién a fin de mes. Entonces ahí vamos a ver un poco cómo se comporta el escenario del maíz, porque ¿qué tiene que ver el maíz con la soja? Y mucho tiene que ver.
¿Por qué? Porque la gente normalmente ataja su maíz en su silo hasta última hora para especular precio, para ver cómo está. Y cuando va a entrar la soja, entonces empieza a liberar maíz para hacer lugar para meter soja, ¿verdad? En los acopiadores. Pero tampoco hay mucho maíz, entonces probablemente el maíz va a mantener su precio entre 1.400, 1.500, 1.600, dependiendo un poco de la cantidad que compren. Y la soja va a estar seguramente cayendo un poco, que es lo que yo estimo. No soy un experto en eso, pero puede que con la entrada masiva de soja caiga algunos puntos, pero no mucho, por el hecho de que entiendo que otros países influyen bastante y Argentina está comprando bastante la soja paraguaya para mezclar con su soja. Entonces, yo creo que eso no va a ser, no va a bajar mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a mantenernos con precios caros todavía. Los insumos van a estar caros. ¿Por qué hablamos del maíz y la soja? Porque básicamente son los dos insumos que más se usan en la producción de alimentos, ¿verdad? Tanto en producción bovina como en los otros animales, ¿verdad? Después están el arroz, los derivados del arroz, derivados del maíz mismo, que es la burlanda y todas las harinas vegetales, ¿verdad? Pero básicamente esos dos son los insumos más importantes. Entonces, segundo punto, los insumos están caros y eso arriesga nuestra rentabilidad y que nuestro negocio siga trabajando. Punto 3. Este es un punto, Víctor, que podemos debatir bastante, ya lo venimos haciendo, y es la falta de reposición de toretones para engorde. ¿Qué ocurre? Que normalmente la gente que no hace ciclo completo, que se dedica solo a la terminación, no al engorde, compra ya ese producto de 300 kilos, de 250 kilos o 350 kilos ya para llevarlo al confinamiento directamente, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese producto? Es el producto más buscado del mercado, por ende es el más escaso. Y a la hora de comprar, sí, normalmente tenemos que asumir que vamos a comprar un 20 o 25% de una calidad inferior. No refugo, pero calidad inferior. ¿Por qué? Porque sí o sí, eso compramos de algún acopiador, del que juntó 20 de aquí, 30 de allá, 50 de aquí, y viene en el lote un remanente de refugo, vamos a decirlo. Entonces, ese es un punto. ¿Cuál sería el camino para esto, para evitar ese problema? Hacer tu propia recría. Eso implica que tenés que tener un poco más espacio, tenés que tener un poco más capital como para aguantar 6 meses más. Y lo ideal es comprar animales con 150 a 180 kilos, llevarlos hasta los 300 kilos y meterlos a la terminación. Eso tiene beneficios, pero fabulosos, realmente beneficios increíbles. En primer lugar, vas a comprar la cabecera y puedes elegir la cabecera de los mejores lotes. Puedes comprar la mejor genética. Puedes tener un proceso de adaptación ya durante el proceso, que significa una ganancia de 20 a 30 días. Y por sobre todo vas a vender un producto de altísima calidad. ¿Por qué? Porque van a ser animales jóvenes. Vas a comprar con 8, 9 o 10 meses, lo vas a tener 6 meses de recría, va a ir a los 16 meses más 3 meses de terminación. En 18, 20 meses vas a tener un producto premium de buenísima calidad al mercado, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que de repente, si volvemos al punto 1, nos pueden dar otra vez un diferencial, Víctor. Temas realmente fabulosos lo que estamos tocando, ¿verdad? Por ahí la gente dice, ¿de qué me están hablando esta gente? Pero el que entiende de estos temas y que sabe que la ganadería es así, seguramente está diciendo, mira, esto puede ser el camino que me va a mostrar la luz al fondo del túnel, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Este punto es un tema de discusión. Víctor, se me congeló, Víctor. Esto podemos hacer un programa. Sí, perdón. Entró una llamada. ¿Puedes repetir? Se congeló un poquito. Sí. Este punto es para un programa completo, porque acá el productor, generalmente el que va a terminar, entra a comprar esta categoría de animales por encima del precio de venta del animal terminado.
Y ese punto a veces no lo tiene en cuenta porque entra en un estado de emoción al comprar, porque solamente piensa en la ganancia de kilos que va a tener, la diferencia de kilos que va a tener, y no piensa en la otra ganancia que es el cambio de categoría. Así. Entonces, hay que ser muy inteligente a la hora de hacer un confinamiento realmente, y no solamente comprar por la emoción, sino que hay que analizar ese punto, porque tenemos dos posibilidades de ganar, y eso es lo que generalmente se olvida a la gente del cambio de categoría. Y en este punto, en esta falta de reposición de torretones sucede generalmente eso, se especula mucho con el precio, pero es porque es la ley de oferta y demanda, ¿verdad? O sea, se entiende, no es una cuestión de buscar culpables, sino que es el mercado se comporta así. Y esta falta de reposición de torretones va a continuar realmente en este 2021. Se prevé que va a haber una merma bastante porque más gente va a retener su recría de vaquillas, va a retener más vacas, entonces va a ir faltando torretones. Así es, Víctor. Tema muy interesante, de amplio debate y es el futuro realmente de los engordadores. No hay vuelta atrás aquí. Ese es el que siempre, el que se dedica al engorde siempre va a estar hablando y girando en torno a esto. Mucha gente con los que yo trabajo ya está empezando a hacer eso. Vamos hablando del tema, ya van alquilando campos, ya van viendo la forma de recriar sus propios animales. Y una vez que se dan cuenta de los beneficios, por supuesto, ya no vuelven atrás. Realmente ya se dan cuenta que ese es el camino. Bien, pasando al cuarto punto, Víctor, que es la mala producción de forraje. Tema también de muchísimo, pero muchísimo debate. Sabemos muy Esto bien, vamos a trabajar mucho. ya lo hablamos muchísimo de este tema, sabemos muy bien que la primera opción para terminar el ganado es a pasto. A pasto, con una sal mineral, de repente con una sal enriquecida, con una sal aditivada, con una sal proteica, con una sal energética, pero a pasto. Aparte, sí. Si no tenemos las condiciones, no tenemos el espacio, no tenemos la superficie, podemos hacer el encierre, que es el confinamiento, como le llamamos, ¿verdad? Podemos encerrar y en ese caso el animal ya no se va a cosechar su propio forraje, sino que nosotros tenemos que proveerle, tenemos que acercarle nosotros en su lugar para que ellos puedan alimentarse. En ese caso nosotros necesitamos un forraje de alta calidad. No sirve ponerle una paja seca, fibrosa, lignificada, que no puede aprovechar el animal. Eso no sirve, gente. La gente dice, no, ya donde voy a dejar nomás que mi Camerún tenga 4 metros de alto y voy a cortar. Y le están dando un palo, le están dando prácticamente la corteza de una madera, ¿verdad? No sirve eso. Hay otro punto también en el tema de las pasturas para que los animales cosechen, que se deja que tiren semilla para una estrategia de controlar o sea, por lo menos aumentar la población de pasto o alguna cuestión así. Pero cuando vos le haces cosechar al animal, ya cuando la semilla está cayendo, eh, la planta, la planta no es tonta, ¿verdad? O sea, la naturaleza se comporta así. Al principio, esto me dirán los agrónomos, pero es sintetizando es lo que entiendo, la planta empieza a crecer en su estado vegetativo, todos los nutrientes los deja en su follaje, ¿verdad? Y una vez que empieza a tirar flores y cargar el fruto, todos los nutrientes de la raíz lo lleva allá arriba en la semilla para perpetuar la especie, ¿verdad? Y el follaje que le estamos dando prácticamente está cero, ¿verdad? O sea, no tiene ningún componente, o sea, no tiene todos los componentes que nosotros queremos para aprovechar esa pastura. Entonces, realmente hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo en entender cómo funcionan los procesos fisiológicos. Y otro punto acá, Héctor, que quiero que la gente entienda, es que no hay una pastura mejor o peor que otra pastura. Ese punto
tenemos que entender. Solamente es el manejo y lo que le damos a esa planta para que se desarrolle. Porque la planta en sí es como nuestro animal, necesita alimentarse, necesita ser manejado, y la pastura, ya sea de corte o de cosecha, solamente traduce lo que hay en el suelo, traduce lo que hay en el suelo porque ahí se alimenta. Entonces, no hay una pastura, son pequeñas diferencias, ¿verdad? Para mí entender. Pero no hay uno que sea mejor que otra o peor que otra, sino que de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Si es pradera natural, depende de la zona, no depende si estás en el Chaco, si estás en el norte, si estás en el sur, en el este. Va a depender mucho del contexto y del lugar en el que te encuentres para considerar mejor o peor, y también del nivel de inversión que vas a hacer en esa pastura. Sin duda alguna, Víctor, la producción de forraje o de alimento para nuestro ganado, como siempre lo analizamos, se lleva la mayor tajada de la torta de gastos. Entonces es un punto a tener muy, pero muy en cuenta. La gente muchas veces se confunde y piensa que por el simple hecho de ponerle algo en la batea o largarle a un potrero que tiene algo de pasto, le está alimentando de buena forma o le está nutriendo a ese ganado. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Mucha gente veo que se dedica a la producción de engorde, y también es cierto, hay que analizar distintos escenarios. Muchas veces llovió, no se pudo cortar antes del ensilaje, o a veces se atrasó un poco porque la maquinaria no estaba, o tenemos que pedir servicio de tercero. Hay un sinfín de situaciones que nos pueden afectar, pero la calidad de los forrajes conservados es lo que dista mucho de ser eficiente últimamente en todos los lugares donde voy. Aquellos que son muy eficientes y que saben hacer ensilajes normalmente son los que en algún momento se dedicaron a la producción de leche, porque eso sí, diríamos, trabajan mucho más fino en la calidad, porque ellos saben que en el día a día se nota cuando la calidad es mala. En el día a día, no es que tarda 20 o 30 días o 90 días hasta que sacas tu ganado y pesaste y ahí te das cuenta de que no ganó lo que quería ganar. En la producción de leche, sin embargo, en el día a día te marcan los litros producidos, ¿verdad? Entonces hay que tener forraje de buena calidad. Entonces, punto a tener en cuenta: si no somos buenos produciendo forraje para la terminación, vamos a tener serio riesgo a la hora de continuar en el negocio. Los números en el engorde son bastante finos, son bastante, como decía Víctor, puntillosos. Tenemos que cuidar. Tenemos dos formas de ingreso: uno que es el cambio de categoría, compra-venta, y el otro que es la ganancia propia del proceso de engorde. Es donde entra el forraje a marcar la diferencia. Si tenemos un alimento de alta calidad, con buena digestibilidad, con buen contenido de almidón, con buena proteína, ese animal va a ganar muchísimo más que aquel otro que esté con un forraje de mala calidad. Entonces ahí en el proceso de engorde va a ser la diferencia. Y finalmente, Víctor, entramos en un punto que yo creo que es de los más críticos que está atravesando hoy el ganadero. Muchos todavía no sienten esa presión porque están alejados, están en una zona mucho más al fondo, que se lleva al sur del Ñembucú, o al sur de Paraguarí, más hacia el río, diríamos, o en tu zona no sé qué parte sería, pero no sienten esta presión. Pero la presión agrícola por las mejores tierras es indudable. Y que me diga alguien que no está en Misiones, en la zona donde tienen praderas altas, con tierra arenosa, con tierra roja, o en Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Caguazú, San Pedro. Paraguarí mismo, Héctor, hoy. Y en el Chaco, ¿por qué no? En el Paraguarí mismo, por la zona de la producción de caña. La producción de caña que tenemos hoy en día. Soja en Paraguarí. Soja también. Hoy en día se está produciendo soja en campos bajos, lo cual antes era prácticamente improbable, impensable, ¿verdad?
Y le preguntamos a los ingenieros o a los productores y nos dicen, ¿por qué no vamos a producir soja ahí si las condiciones del suelo son espectaculares? Lo único que tenemos que asegurar es que no se inunde, ¿verdad? Claro. Y ponerle agua en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, espectacular, no hay ningún drama, me dicen, ¿verdad? Al contrario, la calidad de los suelos es mejor para esa producción, ¿verdad? Y bueno, Sí. entonces un poco viene a romper esos antiguos paradigmas que teníamos que la soja es la parcela alta más linda del terreno, ¿verdad? Que la ganadería luego no va a entrar a competir con la agricultura. Al contrario, hoy en día lo que se busca y los que ya se dan cuenta de eso están haciendo y están adelantados más o menos 10 años por aquellos que todavía no ven eso, es hacer la integración agrícola ganadera. Cada vez la presión por las mejores tierras va a ser insostenible. Cada vez hay que producir forraje para mantener el stock de ganado, porque la tierra va a seguir produciendo grano, y esos animales que tenías, probablemente en 1000 hectáreas que tenías 500 cabezas o 1000 cabezas, ahora ya vas a tenerlo en 400 hectáreas o en 500 hectáreas y tenés que mantenerlo. Entonces vas a tener que producir entre zafra o en la safriña, vas a tener que producir maíz y después vas a seguir produciendo soja, ¿verdad? Entonces ese es el Claro. punto crítico, creo yo, Víctor, uno de los puntos más críticos que la gente tiene que empezar a entender, ¿verdad? Sí, es una cuestión natural, digamos así, entre comillas, de que la agricultura va a seguir creciendo, evidentemente porque el mundo necesita alimentos, ¿verdad? Y entonces la ganadería, los números, así como estamos hablando, los números son cada día más finos, los márgenes son muy pequeños y en la eficiencia está la ganancia, ¿verdad? Yo soy un fiel creyente de que 2 puntos son hoy, ¿verdad? Hoy, para poder existir en el mercado de producción, tenés 2 caminos: ser eficientes y aumentar tu volumen. O sea, hoy en día es muy complicado sobrevivir con poca producción y sobre todo siendo muy ineficiente en la conversión alimenticia, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que actualizarnos y el punto está en combinar eso y en almacenar alimentos, saber cómo hacerlo. Ese es un poco el camino, Víctor, y creo yo también lo que la mayoría va a ir pensando ahora. Estamos teniendo varios alumnos ya de los cursos que hicimos, tanto de nutrición como de ganado de engorde, ¿verdad? Engorde de ganado bovino, que ya están aplicando, y eso nos reconforta, Víctor, ver un poco esos campos que ya están a punto de ser cosechados, que ya están pensando en qué tipo de conservación voy a hacer, cómo voy a tapar ese silo, cómo puedo hacer para aprovechar mejor esa pastura que estoy teniendo. Entonces, eso es un poco lo que nos alienta a creer que hay un crecimiento, hay una oportunidad para crecer en ese aspecto y ir desarrollando. Y un punto espectacular que tocaste, Víctor, que yo creo que es una de las cosas que más nos favorece, es que estamos ubicados estratégicamente, principalmente para los que estamos en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en la parte sur de Bolivia. De repente los otros países no conozco mucho la parte de producción agrícola, pero estamos ubicados en una zona privilegiada para la producción de alimentos. Entonces, Sí. el mundo, si bien hoy estamos un poco frenados en el crecimiento mundial por este tema de la pandemia, creo yo, a pesar de que algunos produjeron más seguramente durante la pandemia, ahora bueno, tenían otra cosa que hacer, pero vamos a seguir creciendo como población mundial y esa Sí. población tiene que seguir alimentándose. Entonces, los países que contamos con superficies agrícolas ganaderas, estamos en el lugar correcto, diríamos, y en el tiempo indicado, ¿verdad? Te tiro un dato, una previsión del Banco Mundial que lo lanzó en diciembre. El mundo se va a volcar en el 2021, atención a todos,
el mundo se va a volcar en el 2021 a consumir productos más orgánicos, productos más, digamos, más artesanales, caseros, como le llamamos acá. Y dentro de eso se prevé también que el consumo de carne va a aumentar muchísimo. Entonces estamos realmente en un momento en donde el alimento va a ser, ¿cómo te voy a decir? Va a ser la niña bonita del mercado, la producción de alimentos. Entonces, todos los que estamos en el rubro de producción, realmente yo creo que el 2021 va a ser nuestro año, las previsiones marcan eso y tenemos que estar preparados con información correcta y realizar los procesos en forma apropiada, porque el 2021 va a ser el año del alimento. Porque ante cualquier eventualidad, lo primero que la humanidad va a asegurar es sobrevivir, como todo en la naturaleza, y eso es la base, es la alimentación. Así es, Víctor. Bueno, tenemos mucha gente comentando, no sé si hay alguna pregunta. Creo que este año, Víctor, nos vamos a volcar un poco a ayudarle a la gente a aprender a alimentar correctamente a sus animales, ya sea desde codornices hasta ganado de leche, ¿verdad? Pasando lógicamente por cerdo, pollo, ponedora, doble propósito, bovino de carne, de leche, etc. Este año nuestro desafío sería un poco cómo desafío. Cómo alimentar no solamente enseñarles, ¿verdad? Siempre lo decimos desde Pecuaria Digital, es que queremos que la gente entienda cómo funcionan las cosas. O sea, no solamente decirle, hace esto y lo haces mecánicamente, sino que entender qué es lo que estás haciendo. Esa es nuestra visión desde Pecuaria Digital, pasar la información correcta y que la gente entienda lo que está haciendo. Eso es lo importante. Ese es el punto, Víctor, porque si no, siempre dependes de un tercero que te esté dando las indicaciones, ¿verdad? Cuando no entendés el concepto, cuando no entendés un poco la fisiología o la anatomía, siempre estás dependiendo de un tercero que te tenga que dar las indicaciones o la receta de cómo hacerlo, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros queremos entrar, queremos ayudarte a que tengas la posibilidad de encontrar los productos adecuados para cada desafío que tiene tu establecimiento. Si estás ahora en verano y tenés buena pastura, ¿con qué puedes acompañar eso? ¿Con una sal proteica? ¿Con una sal proteica energética? ¿Cuál es un poco el desafío? ¿Cómo está ese desafío tuyo en tu establecimiento? Eso es lo que este año vamos a hacer mucho énfasis para que ustedes puedan lograr resultados, que se vea ese cambio realmente a la hora de si invertiste 1 millón en comprar alimento, que ese alimento te dé resultados. Si invertiste 20 millones, que ese alimento te dé resultado en lo que estás haciendo justamente. Víctor, dijimos este año íbamos a hacer más corto, o sea, esta transmisión, pero ya estamos en 55 minutos de radio. Bueno, la introducción estuvo bastante larga, pero muy interesante realmente. Saludo a Luz Mary Vázquez desde Cali, Colombia. Katy Ferreira desde San Pedro del Cuamandiyú, también nuestra alumna. María Rodríguez, una seguidora de siempre de San Lorenzo. Claudio Hernán Silva, que siempre nos sigue. Consulta si es una buena opción hacer recría. Y ahí el doctor Héctor aclaró que sí va a hacer negocio, entonces dedícate a hacer recría, Claudio. Ramón del Valle dice, excelente información. Lorena Costa, una charla avícola, dice. La semana que viene volvemos, Víctor. Después de lo que tenemos previsto, volvemos para entrar con todo en avicultura. Veo, pero mortandad de aves por doquier. Impresionante. Muchísimo estrés calórico. Volvemos con todo con eso. Pablo Ramón Fidabel, excelente tema están tocando, dice.
Brian Beltrán, desde Colombia, bienvenido. Tiene una pregunta: ¿las ganancias no serían menores si se tienen animales de recría hasta la etapa de ceba? Dice. Las ganancias no serían... su consulta es si las ganancias van a ser menores haciendo la recría hasta la terminación, hasta la ceba le llaman. Son mayores, las ganancias son mayores, Brian. Solamente que vas a tener que aguantar un poco más. Vas a tener un poquito de costo financiero si sacas la plata del banco o de algún ente financiero. Si es tu propio capital, lo único que vas a hacer es esperar 6 meses más, pero en lugar, no sé cómo serían ya los números, pero nosotros aquí, si te hablo en dólares, un proceso de terminación directamente de llevarlo de 300 a 500 a 450 kilos te puede dejar más o menos 80 a 100 dólares por cabeza. Y si lo haces desde la recría, vas a tener un ingreso de 200 dólares más o menos, tranquilamente, o más de 200 dólares. 100% más. Sí. Así es. Rocío Rodríguez desde La Colmena. Marco Eric desde Puebla, México. Él ya estuvo en algunas transmisiones. Sabrina Morel, saludos, muy buen tema, dice. Realmente muchas gracias a todos por estar participando. Me emociona mucho ver gente de otros países que están en sintonía con lo que queremos transmitir, ¿verdad? Y están interesados en lo que es la pecuaria. Y creo que quedamos por acá, Héctor. Sí, Víctor, y desde ya hacemos la invitación. Mañana seguimos, hacemos una maratón. Un tema espectacular para mañana. Si querés, los 3 errores más comunes a la hora de preparar forraje conservado, ¿verdad? Sí, así es. Los 3 errores más comunes a la hora de preparar forraje conservado. ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuál es el punto que puedes corregir para tener mejores resultados? Mañana, desde las 8 de la noche, en estas mismas plataformas, Héctor Cabral, Víctor La Rosa y Pecuaria Digital, nos encontramos. Invítenle a su amigo, etiquétenle esta transmisión para que vea, para que tenga una secuencia, compartan y se vienen buenos sorteos. En breve tenemos, Víctor, algunas sorpresas para los que participan en la charla. Está en proceso, está en nuestro regalo. Chile, saludos a Chile, un país que me gustaría conocer un día. Y les esperamos mañana con nuestro tema. Nos vemos, Víctor. Saludos a todos. Bueno. Chao. Chao.